En esta motivación quisiera abordar el tema del dolor, del sufrimiento. Creo que es un tema muy apropiado para Semana Santa. Y lo primero es decir que es complejo hablar del dolor, del sufrimiento. Es complejo dar una visión de un dolor que entendemos, de un sufrimiento que podemos comprender, porque esta es de las experiencias que muchas veces se escapan a nuestros raciocinios. Y es difícil hablar del dolor teóricamente, porque cuando a uno le toca sufrir es cuando la cosa se pone muy difícil y muy incomprensible también. Entonces hay que hacerle el quite un poquito a esa visión del dolor que lo tienen todo clarito y que todo se entiende, porque creo que la verdad que no es así. Por otro lado, creo que es importante asumir el dolor con toda su crudeza, con toda su dimensión terrible, podríamos decir. Por muchas maneras intentamos suavizar el dolor. Tenemos expresiones que nos hablan de eso, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se muere, decimos, es que lo que pasa es que Dios se lleva primero a los mejores, como una manera de intentar consolar a la otra persona. O esto de que Dios escribe recto con líneas torcidas, o que esto es una prueba de Dios, ¿ya? Como dándole una dimensión positiva, así como inmediatamente al dolor, o Dios no nos prueba más allá de nuestras fuerzas. Hay gente que a veces con el dolor se desarma, se destruye, caen en depresión y no se levantan. Entonces creo que tenemos formas en que suavizamos el dolor para que no nos duela tanto, pero yo creo que a veces no nos hacen bien porque son respuestas un poquito simples, y sobre todo que como que no asumen en serio el dolor que producen ciertas circunstancias, el sufrimiento extremo de determinadas situaciones, cuando uno pierde familiares en un accidente, por ejemplo. Em, yo creo que a veces los cristianos, los católicos, eh, nos ha costado empatizar más con el dolor porque inmediatamente decimos, pero alégrate porque ya está con el Señor, no tienes que estar triste. Yo creo que es una perspectiva errada. Yo creo que tenemos que sumergirnos en el dolor, sumergirnos y empatizar con las personas en el dolor, porque es una realidad, porque están ahí sufriendo. Yo en los funerales siempre digo al comienzo, pidámosle al Señor que nos dé paz en el dolor, que nos dé serenidad en el dolor, que nos dé confianza en el dolor. No digo, pidámosle al Señor que vivamos este momento con alegría, que nos quite el dolor. No. Entonces, en ese sentido, tenemos que atrevernos, tener el coraje de mirar el dolor con perplejidad también, dándonos cuenta que muchas veces nos supera, no lo entendemos, nos hace sufrir de una manera indecible y permitirnos expresar el dolor, permitirnos compartir el dolor, porque, porque es una experiencia humana tan profunda y tan real. Una cosa muy importante es sacarnos de la cabeza maneras antiguas de entender el dolor que ya no son adecuadas desde Jesús. Eh, Antiguamente existía lo que se llamaba el principio de retribución de la alianza. Es decir, Dios hace una alianza con su pueblo. Dios es siempre fiel, pero el pueblo a veces es fiel y a veces es infiel. Cuando es fiel recibe la bendición de Dios y cuando es infiel Dios le retira esa bendición. Dicho en palabras más duras, recibe el castigo de Dios. ¿Ya? Entonces muchas veces se entendió el dolor así. Si algo le pasa, si está enfermo, si es pobre, si no puede tener hijos, es porque algo hizo, es por causa de su pecado.
Y si la persona no es la que pecó, si sus padres pecaron, como lo dicen del ciego de nacimiento. ¿Por qué nació ciego? Porque decían, pero este nació ciego, no ha hecho nada malo. Debe ser que sus padres pecaron. ¿Ya? Esto es una perspectiva que está absolutamente superada en el Antiguo Testamento, pero lamentablemente todavía a veces la tenemos incorporada en nuestra cabeza, ¿no? Y creo que eso nos hace muy mal. Siempre se vio eh, al enfermo, por ejemplo, como un pecador también, como un enemigo de Dios. Por eso los leprosos, además de ser rechazados por su lepra, eran rechazados como pecadores, también los ciegos, los pobres, etc. Entonces, eh, la cúspide de esto, de la incongruencia de esta manera de pensar, la encontramos en Job. Job, que le toca sufrir de una manera impresionante. Job, que era una persona que en conciencia, la verdad que era una persona justa y era reconocido como una persona honesta y justa y buena, pero llegan los amigos a decirle: Job, reconoce que eres pecador. No, pero mira, sí, no sea soberbio. Si estás sufriendo es por causa de tu pecado, algo has hecho mal. Y Job dice: no, no, la verdad que no. Y Job ahí dice: quiero someter a Dios a juicio porque no puede ser que Dios sea tan injusto. Eh, y hasta que al final en el libro de Job se va haciendo todo un proceso hasta que finalmente Job se pone delante de un Dios cuyos caminos son misteriosos. Se da cuenta que más allá del dolor o no dolor está esta confianza en un Dios que es mayor que todo, mayor que el dolor, el Dios que ha creado todas las cosas, estamos en sus manos, y que no es una cosa que al final tengamos que entender claramente, sino que simplemente es un acto de confianza porque Dios abraza la vida así tal cual es con todo lo que ella tiene, ¿no? Entonces, contra esa tendencia a que queremos conocer exactamente cómo actúa Dios, cómo procede, por qué se sufre, por qué no se sufre, etcétera, eh, que al final nos lleva como a empequeñecer a Dios de alguna forma. Es ponerse delante de nuevo de este Dios que es Dios y que todo lo tiene en sus manos y de lo que se trata es de confiarnos en Él. Bueno, y en esta comprensión del dolor es fundamental lo que pasa con Jesús. Eh, en Jesús, una de las cosas que provoca dificultades con Jesús a las autoridades religiosas del tiempo es que no se entienden, no lo entienden. Dice: ¿por qué éste se junta con los pecadores? Si él debería juntarse con nosotros, con los que somos justos y cumplimos la ley, no con los que no la cumplen. Esos son enemigos de Dios. ¿Por qué se junta con eso? ¿Por qué se acerca a los enfermos? ¿Por qué toca a los leprosos? ¿Se fijan? Estaban esperando una actitud de Jesús coherente con el principio de retribución de la alianza. Y Jesús hace lo contrario. Jesús está con los que sufren, se acerca a los que sufren. Y no solo para decirle: soporta tu dolor, sino para transformar sus vidas. Primero para que ellos sepan que son personas dignas, hijas, hijos de Dios igual, y que Dios está con ellos y que para Dios ellos son objeto del amor preferente de Dios, de la cercanía de Dios, que se manifiesta de una manera concreta en la cercanía de Jesús. Entonces, ahí aparece una manera de entender el dolor que quiebra absolutamente los paradigmas antiguos, eh, y nos pone delante del misterio del dolor también. ¿Por qué nos toca sufrir? Es una pregunta que es muy difícil de responder. Eh, a veces cuando a uno en los funerales dicen: padre, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué se murió la persona? ¿Se murió mi hijo, mi esposo? Y yo digo: no sé, no sé por qué, no tengo respuesta. Pero lo que sí sé es que en el dolor, en esta situación, Dios está con nosotros, Dios está contigo, acompañándote, no te suelta. Él está sufriendo contigo, ¿no? Eh, y eso es muy importante. Es decir, hay mucho dolor del cual nosotros podemos tener alguna explicación. Hay dolores que tienen causa, ¿no? Si uno es irresponsable, si uno está borracho y maneja y provoca un accidente,
eso tiene causa, ¿no? Si uno se mete en la droga y eso empieza a provocarme daño y a dañar a los demás, lo puedo entender, ¿no? Las enfermedades, ¿por qué me enfermo? Podemos hoy día explicarlo con razones científicas. Pero hay otros dolores que no sabemos, que no podemos explicarnos. Eh, pero lo que sí sabemos es que eh, en Jesús Dios abraza y salva toda la experiencia humana completa, no se le queda nada afuera. Y también esa dimensión que nos deja perplejos, que no entendemos esas contradicciones, ¿no? Toda la experiencia humana, con todo lo que tiene, es abrazada y es salvada por Jesús. Entonces, en Jesús Dios no nos salva de la cruz, Dios no nos evita el dolor, sino que nos salva en la cruz, en el dolor. Y por eso que la esperanza de Jesús es esperanza para todos y todas. Nadie se queda fuera de esa esperanza, ya porque también lo es para aquel que lo pasa mal, para aquel que está marginado, para aquel que eh, no tiene razones para vivir. En esta perspectiva del- de cómo entender desde Jesucristo el dolor y el sufrimiento, creo que es muy relevante la cruz. Juan dice que en el crucificado se revela la gloria de Dios. Yo creo que esto es muy importante porque, por un lado, la cruz nos revela la profundidad del pecado humano. Eh, la vida humana tiene una dimensión oscura que es terrible y en ese sentido los cristianos no somos ingenuos de mirar ese mal que está presente y que es un mal que destruye a Jesús en cuanto lo mata, ¿no? Esta envidia, este anhelo de poder, este miedo de las clases dirigentes de la época de Jesús, terminan matándolo. Entonces nos invita a tomar conciencia de la magnitud del mal en el mundo, que es muy grande. Y eso es muy terrible cuando nos damos cuenta que es así, ¿no? Pero por otro lado, la cruz nos revela la entrega total de Jesús y de Dios en Jesús por nosotros, por esta vida humana así de contradictoria. La cruz como un gran abrazo de Dios a la humanidad con todo lo luminoso y lo oscuro que ella tiene. Y quisiera terminar esta motivación hablando de la alegría del Evangelio. El Papa Francisco, el primer texto importante que nos regaló fue esto de la alegría del Evangelio. Y yo creo que la alegría tiene mucho que ver con el dolor y el sufrimiento, porque de repente pensamos que la alegría del Evangelio, que la alegría en general, es esa situación que alcanzamos cuando dejamos de sufrir, cuando ya las cosas se arreglan, cuando ya estamos mejor y no tengo grandes conflictos. Esa no es la alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio es aquella que es posible en las buenas y en las malas, aquella que es posible en la cruz, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Y es una alegría que es posible allí porque tiene raíces más profundas, una alegría que se funda en la fidelidad de Dios, en la confianza en la palabra de Dios que nos dice que pase lo que pase, estamos en sus manos, que Él no nos suelta. Como dice San Pablo, que nada, nadie nunca podrá separarnos del amor de Dios tal como se ha manifestado en Jesucristo. A eso estamos llamados, a vivir una alegría así, una alegría que es posible vivirla en los días de oscuridad y en los días de fiesta, porque una alegría que tiene raíces profundas, trascendentes, finalmente una alegría que está anclada en Dios mismo.